Siguiente gran paso que se tiene que dar es que la inteligencia no solo entrene con el pasado, sino que mire el futuro. Mucha gente dice que los mejores programadores no son los informáticos, son los Tiene matemáticos. una empresa muy potente, pero igual tiene 5 trabajadores que son de Indonesia y que están en su casa, y entonces al final no sabe ni de dónde es la empresa, ¿no? Una tendencia a mover o a pensar que se está moviendo la tecnología y de hecho la inteligencia artificial hacia Cuando Asia. salió un paper que me dejó muy, muy impactado, que decía que la inteligencia es un proceso termodinámico. La inteligencia fractal, que era una idea de inteligencia artificial que tú propusiste. Podía subir el código de tu red neuronal, jugar contra el juego de Atari y ver qué puntuación sacaba. Y ahí... ¿Qué relación hay entre la física y la inteligencia artificial? No, la red neuronal tiene una cierta energía libre que puede hacer trabajo. Y cada vez que yo tengo una pérdida, realmente lo que estoy es perdiendo esa energía libre que se disipa como calor. Bien, pues hoy tenemos en nuestro programa de inteligencia artificial a toda una eminencia dentro del mundo de las matemáticas. Él sabe el gran aprecio que le tengo y el respeto como matemático que le tenemos, muchos de nosotros. Sergio Hernández, murciano, como yo, natural de Abanilla y matemático, él por la Politécnica, por la Universidad de Valencia, perdón. Sí. Pero verdaderamente, ¿quién es Sergio Hernández, si tú tuvieras que definirlo? Pues básicamente un programador. A mí me gusta hacer programas y simular cosas, y si es divertido me gusta, y si no, no. No me pondría otro adjetivo porque sería exagerado. Mucha gente dice que los mejores programadores no son los informáticos, son los matemáticos. Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto. Ahora que no hay ningún informático que nos oiga. Si hubiera informáticos, pues lo mismo me cambiaría la chaqueta como sin ningún problema. ¿Pero tú te consideras más informático que matemático? ¿O cómo te consideras? Sí, yo estudié matemáticas porque era la mejor gimnasia para luego poder hacer cualquier programa que se me ocurriese. Bueno, yo tengo que decir que en una época en la que los matemáticos nos dedicamos a la enseñanza, en secundaria, pues Sergio ya comenzó en el mundo empresarial a crear sus propias empresas con 1000 historias y bueno, actualmente está en la inteligencia artificial y en otros líos. Yo le tengo que preguntar un poco por ¿qué estás haciendo ahora, Sergio, dentro de la inteligencia artificial? ¿A qué te dedicas? Es difícil de explicar. Ahora mismo la inteligencia artificial tiene un límite, y es que se piensa a pasado. Tú entrenas con datos del pasado para intentar predecir el presente. Pero realmente en la inteligencia humana y en cualquiera, lo normal es también pensar a futuro. Planear, predecir qué consecuencias tendrán las acciones. Y todo ese planeamiento a futuro en lo que es la inteligencia artificial actual está muy, muy, muy verde. Y entonces eso, básicamente, lo que yo investigo sería eso. ¿Qué nivel hay en el mundo empresarial en la inteligencia artificial, tanto bueno en España o en esta zona que es Comunidad Valenciana, región de Murcia, no sé, el Levante español? ¿Qué nivel hay? Ahora mismo el nivel no está por regiones. O sea, no es que Francia tenga más nivel o que Polonia tenga más nivel. Al final hay muy poca gente que tiene mucho nivel y se juntan en una empresa que puede estar en cualquier isla del Pacífico, digamos. Todo es teletrabajo y el nivel es muy personal. O sea que al final tú tienes una empresa muy potente, pero igual tiene 5 trabajadores que son de Indonesia y que están en su casa, y entonces al final no sabe ni de dónde es la empresa, ¿no? Claro, sí. Está todo, es muy global ahora mismo. Que todo muy global y bueno, yo me refería porque sabes que hay como no sé, una tendencia a mover o a pensar que se está moviendo la tecnología y de hecho la inteligencia artificial hacia Asia, con el respeto siempre de Estados Unidos, ¿no? Que es el caballo, ¿no?, ganador y que Europa nos estamos quedando como un paso atrás. Entonces por ahí va mi pregunta, ¿es cierto esto o en Europa en general estamos a la vanguardia de la inteligencia artificial a nivel que te he comentado de Asia y Estados Unidos? Diría que estamos un paso por detrás. Principalmente porque si una persona europea es muy buena, normalmente va a terminar en San Francisco o en algún sitio de eso, y ahí es donde se crea, digamos, el hub, donde están todas las conexiones, y al final, si quieres montar algo potente, te tienes que ir, digamos, a San Francisco, y ahí es donde va a estar el de Asia, el de Europa, el de tal, van a estar allí, y es donde están los contactos, y al final lo más importante son los contactos para una empresa de esta. De hecho, antes lo hablamos, y de hecho te lo voy a hacer como una pregunta un poco más global. Si queremos montar una empresa, imagínate que tenemos una idea cualquiera, las personas que nos están oyendo,
y quieren montar hacer esa idea, llevarla al mercado, montar una empresa alrededor de esa idea, ¿qué deberían de hacer? Desde cero, vamos a suponer desde cero. Básicamente lo que haría sería montar una empresa, una startup, que digamos, una startup quiere decir una empresa, pero no tengo dinero para montarla. Y entonces, digamos, pides un préstamo. Es como las partículas virtuales en física, se pide un préstamo al vacío. Ese vacío son inversores especializados de riesgo que dicen, bueno, invierto, lo voy a perder casi seguro, pero si es un Google, gano mucho dinero. Entonces, tienes que convencer a esas personas y te prestan, digamos, 1.000.000 de euros para que tú estés 1 año, 2 años con eso funcionando. Al cabo, eso te cuesta darle un porcentaje de las acciones. Y al cabo de esos 2 años, si la cosa ha ido bien, pues igual te prestan otro 1.000.000 y tal, y vas perdiendo porcentaje de la empresa a base de ganar ese dinero, que te va dando un pulmón para ir desarrollando tu idea, y eso al final tiene 3 posibles finales. Dejan de darte dinero, se cierra la empresa, la cosa va bien, alguien se fija y te compra por X millones de dólares, y entonces el inversor se forra y tú también. O en el mejor de los casos sale a bolsa y te conviertes tú mismo en una empresa. Las probabilidades de que pase cada una de esas cosas son muy diferentes. Sí. Sí. Y bueno, también es verdad que el mundo empresarial siempre es el que es un mundo difícil. O sea, que nadie piense que hacerse rico ni en la inteligencia artificial ni en nada es fácil. Pero bueno, es cierto que dentro de este mundo de la inteligencia artificial, en el momento en que nos pilla, pues es un momento muy dulce que pues hay posibilidades de que las ideas tengan su mercado. Pero bueno, lo que has dicho antes de tener contactos y buenos programadores a nivel muy alto, a nivel del que estamos hablando, pues no es fácil, no es tarea fácil. Oye, yo recuerdo de una idea en la que en su día pues estuvimos trabajando y bueno, comentamos bastante, que era la inteligencia fractal, que era una idea de inteligencia artificial que tú propusiste, en el que estuvo trabajando tu empresa y bueno, tu empresa y gente con la que colaborabas. Eso, ¿podrías explicarlo un poco y decir por dónde va? Sí, bueno, la idea es lo que hablábamos antes, de que normalmente la inteligencia artificial se entrena con datos del pasado y no mira al futuro. Cuando toma una decisión, la toma, no sé, ChatGPT genera la siguiente palabra que va a decir. No se plantea las siguientes palabras que va a decir y todo ese tipo de cosas, y eso lo limita mucho. Entonces, Entiendo. Digamos que el siguiente gran paso que se tiene que dar es que la inteligencia no solo entrene con el pasado, sino que mire el futuro y prevea antes de decir la primera palabra. Entonces, esa es la parte que falta. Y eso a nivel, digamos, teórico no existe teoría sobre eso. O sea, hay algunos algoritmos que son relativamente buenos para casos sencillos, para casos buenos no existe ningún algoritmo bueno. Lo mejor que hay es el Monte Carlo Tree Search, que bueno, para el ajedrez se usó, para todo ese tipo de cosas se han usado, ¿no? Y la idea es que fue como cuando yo entré en este mundo de la inteligencia artificial, porque antes había visto 4 chorraditas, fue cuando salió un paper que me dejó muy, muy impactado, que decía que la inteligencia es un proceso termodinámico y que se puede explicar y se puede aproximar con simplemente calculando, digamos, el aumento de entropía, maximizando una cosa que sería entropía. Entonces eso para mí fue muy, muy, muy raro, porque hasta entonces yo no veía cómo podía definir la inteligencia, y sin ver la definición no quería ni meterme, soy muy matemático en eso, ¿no? Si no hay definición, para mí no existe. Y en sí, esa idea que es curiosa, que es rodar alrededor de la entropía, ¿no? Si nosotros tuviéramos que explicar aquí qué es la entropía en muy pocas palabras, ¿cómo lo diríamos? Porque mucha de la gente que nos escucha no sabe exactamente lo que es. ¿Cómo lo explicarías? Normalmente se dice que es el desorden, el orden. Yo no lo veo así. Para mí la entropía sería cuántas posibilidades puedes tú alcanzar a futuro. Hay varias definiciones de entropía, todas tienen problemas a nivel lógico, y para mí la que no tiene problema es eso. O sea, la entropía para mí de un sistema es, si yo lo dejo evolucionar 1 segundo, ¿en cuántos estados se puede encontrar luego? Si una cosa está estática, solo va a estar en uno. Si es muy variable, va a estar en muchos. Entonces, eso es lo que para mí te da la entropía del sistema, y es lo que la naturaleza siempre intenta maximizar. ¿Y aquí cómo pensaste en utilizar fractales? Bueno, antes de nada, para los que no sepan lo que es un fractal, ¿qué es un fractal? Bueno, realmente un fractal es una cosa simplemente matemática, no existe en la realidad. En la realidad existen pseudofractales.
Si tú ves un árbol, pues Leonardo ya dijo, un árbol es una cosa hecha de árboles. Ahí está. Un árbol es una cosa que si corta una rama y lo pone en una maceta, parece un árbol pequeño. Si le corta otra rama, parece otro árbol pequeño. Entonces, básicamente es que invariante a la escala. Lo puedes cortar y ver en cualquier escala y es lo mismo. Es como una esponja que la parte en dos trozos y cada trozo vuelve a ser una esponja normal y corriente, ¿no? Para mí el ejemplo más claro sería el árbol, ¿no? Pero el árbol no es un fractal en el sentido de que no puedes cortar infinitamente. Llega un momento en que llega ya la piña y la piña ya es diferente y ahí ya se te acaba, digamos, el rollo, ¿no? O un romanesco, una cosa de ese estilo así, de en plan coliflor. Puedes cortar ramas, las ramas son iguales que uno, pero más pequeño. Llega un momento en que ya tiene una bolita, ¿no? Ahí se pierde. Por eso dice que es un pseudofractal. ¿Cómo se te ocurrió? Porque hay que, o sea, lo que estamos hablando verdaderamente es que la línea de inteligencia artificial de ese momento que desarrolló Sergio con su empresa era utilizar fractales como herramienta de inteligencia artificial para encontrar el camino óptimo o la solución a un problema. Y de hecho, yo recuerdo que ganasteis algún concurso, ¿verdad? De juegos. Recuérdame eso. No daban premio. No daban... Explícanos eso un poco. Primero, ¿cómo, por no monotonar las preguntas, primero, ¿cómo se te ocurrió utilizar fractales como línea de inteligencia artificial para solucionar problemas y cómo se utilizaban en este caso? En principio, lo natural sería utilizar un árbol, donde tú dices, yo soy un bichito en un videojuego y yo ahora mismo podría ir hacia la izquierda o hacia la derecha, eso es un árbol que se bifurca. Una vez que me he ido a la izquierda o a la derecha, vuelvo a bifurcar. Enseguida que ha estado un segundo haciendo cosas de ese estilo, tiene un número de ramas que crece exponencialmente, ¿no? Eso es totalmente intratable. Entonces la idea fue, ¿cómo hace realmente un árbol? Un árbol va haciendo eso, va creciendo, pero el número de hojas siempre es fijo. El número de hojas, ya lo vio también Leonardo, dependía del grosor del tronco. Si tú tienes este tronco, te caben 1000 hojas. Y tú siempre que sale una hoja es porque en otro punto del árbol se ha muerto una hoja. Entonces siempre mantiene ese número. Y con esa idea de un árbol que crece con un número de hojas siempre constante, es como salió la idea de poder hacer un árbol que creciese hasta el infinito en el tiempo, sin saturar memoria y sin nada. Entonces podías tener un algoritmo, digamos, previendo qué va a pasar en el futuro durante todo el tiempo que tuviese y decir, pues dentro de 2 horas creo que va a pasar esto. Mi entropía va a ser esta, digamos, ¿no? ¿Y el concurso que ganasteis? Realmente no era un concurso. O sea, bueno, había una página web que en esa época creo que era de Google, de DeepMind creo, donde habían puesto un simulador de juegos de Atari. Tenía 50 o 60 juegos de Atari y tú podías subir el código de tu red neuronal, jugar contra el juego de Atari y ver qué puntuación sacaba. Y ahí decía, bueno, pues tu algoritmo es tan bueno, es tan malo, ¿no? Entonces utilizamos esta idea. Normalmente esos algoritmos lo que hacen es aprender de la pantalla qué debería de hacer. Nosotros utilizamos otro sistema y es, voy a mirar a futuro lo que puede pasar dentro de 10 minutos y de todas las posibilidades cojo aquella en la que gano y ese es mi camino. Y entonces era totalmente diferente. En lugar de mirar a pasado y aprender de otros juegos que he mirado, miraba a futuro qué cosas podían pasar y con ese sistema de este arbolito podía llegar a donde quisiera y decir, mira, para ganar el Pac-Man tienes que hacer esta secuencia de movimientos. Y reventaba todos los juegos. O sea, llegaban el Atari reventaba. Reventasteis todos los juegos que había en la página, ¿no? De hecho, yo creo que eso os puso un poco en la palestra, ¿no? Se fijaron en vosotros. No, a ver, ya habían algoritmos que lo hacían y de hecho es una especie de trampa en el sentido de que tú no estás mirando los píxeles de la pantalla y aprendiendo, que sería lo que se llama aprendizaje. Este simplemente era un algoritmo, simplemente entre comillas, de planear, de planning. Realmente tú sueles tenerlo todo, AlphaZero, todos estos que han jugado al ajedrez y han ganado, tenían una parte que aprendía qué jugada era buena y otra parte que miraba a futuro si va a caer una trampa, si va a terminar ganando, y mezclaban las dos cosas. Entonces, este algoritmo hacía la segunda parte, era la que mira a futuro. Entonces, tampoco era, digamos, muy ético compararlo con una que simplemente aprendía de los píxeles, ¿no? Entonces, en ese sentido no era manzanas con manzanas, pero se reventaban los juegos, vamos. Bueno, por cambiar de tema y no alargarnos mucho, yo te considero también experto en lo que es la física
asociada a la computación. De hecho, una pregunta que, por aportar al programa algo, bueno, que yo creo que está muy de moda, pensando en cómo está la computación cuántica y cómo, bueno, al final la relación entre la física y la informática es patente, ¿no? Entonces, la pregunta base aquí, Sergio, ¿qué relación hay entre la física y la inteligencia artificial? Hubo una época en que la inteligencia era totalmente, no se sabía lo que era, ni había nadie que lo definiera. Tú podías decir, ser inteligente implica estas propiedades, pero no había definición de inteligencia. Empezó a verla cuando se empezó a mirar como un proceso puramente físico que tenía que cumplir leyes fundamentales de la física. Y todo lo que sería las redes neuronales, el aprendizaje, cuando investigas por dentro, realmente se reduce a que están siguiendo el principio de mínima acción. O sea, hay una cosa que se puede definir en los sistemas, que es una diferencia entre energías, que es como una especie de energía que se pierde, y tú dices, un sistema va de un punto a otro por el camino en el que se minimiza la energía que se pierde, la acción. Vale. Entonces, a partir de ahí puedes derivar las ecuaciones diferenciales de un sistema y haces toda la física, digamos, del mundo se hace así. Eso, cuando lo traduce a inteligencia artificial, resulta que es totalmente equivalente a redes neuronales que aprenden minimizando una loss, una función de pérdida. Esa función de pérdida corresponde con una energía que estás perdiendo y si lo haces bien no pierdes energía y la mantienes y entonces es equivalente al principio de maximización de la energía libre, que es también un principio así muy general que hay en la inteligencia artificial. O sea, que se podría plantear el entrenamiento de la red, que al final es minimizar un error, como en términos de energía, y el camino al final, como acabas de explicar, que minimiza la energía, sería extrapolable al entrenamiento de redes. ¿Esto de manera teórica se plantea así o...? No, de manera real. ¿En la práctica también se plantea así? Sí, tú a la función que estás minimizando le puedes llamar pérdida, le puedes llamar error, pero normalmente se visualiza y en teoría muchas veces se hace así diciendo, la red neuronal tiene una cierta energía libre que puede hacer trabajo. Y cada vez que yo tengo una pérdida, realmente lo que estoy es perdiendo esa energía libre que se disipa como calor. Entonces lo tratas todo como si fuera una ecuación física y lo que intentas minimizar es o bien el calor que se disipa, que sería la pérdida, o bien maximizar la energía libre que te queda en el sistema. Entonces, a nivel teórico, práctico, de todo, es una manera de hacer física. Creo que te vamos a entrevistar más veces porque estamos saltando de unos temas a otros, dando pinceladas y veo aquí una profundidad grande que podríamos estar horas y horas hablando. De hecho, eso me hace que te vamos a invitar más veces al programa. Ya por ir cerrando, yo tengo una pregunta que no puedo dejar de hacerte y es ¿qué proyectos tienes tú y tu empresa a futuro inmediato o a futuro medio dentro de la inteligencia artificial? ¿En qué estáis pensando ahora? A nivel de lo que sería, bueno, yo estoy metido en dos empresas realmente. La mía, entre comillas, donde yo soy socio, no nos dedicamos ya a eso, hacemos cosas más clásicas que dan, digamos, un dinero más constante, aunque menos exagerado. Lo hago por dinero, ¿no? Trabajo por dinero. Ahí trabajo por dinero y porque es divertido. Y luego tengo, digamos, la empresa hobby, que sería donde yo trabajo a rato y no es mía, digamos, donde ahí sí hay inteligencia artificial. Y bueno, la idea es juntar esos dos principios que hemos hablado, o sea, el mínima acción, eso es lo que hace todo el mundo, la inteligencia normal de redes neuronales. ¿Cómo unes eso con el otro principio de aumentar la entropía y de mirar a futuro? Eso es lo que intentamos hacer mi compañero y yo dentro de esa empresa. A la larga lo que queremos hacer es una inteligencia genérica, claro, hombre, como todo el mundo. Que además que sea la más inteligente, ¿no? Hombre, y cambiar el mundo. Sergio, gracias por estar aquí en el programa y cuando esta es tu casa, cuando quieras volver, aquí las manos abiertas. Un placer.